Susana Díaz Tan, de Ferreira, es licenciada en Educación Primaria con especialidad en Orientación Educativa, máster en Teorías y Prácticas Educativas por la Universidad de Piura, máster en Asesoramiento Educativo Familiar por el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Enseñanza para la Comprensión por la Universidad de Harvard. Últimamente ha logrado su máster en Mentoring Familiar por Identitas de España. Ha sido directora general del Colegio Salcantay, profesora del máster experto en educación familiar DAIP, desarrollado por Identitas España en diversos países, Perú, Colombia, México y España. Asesor y conferencista en temas de tutoría y orientación educativa, orientación familiar. Es gerente de desarrollo institucional de la Asociación de Colegios Particulares Amigos, ADECOPA, directora de CALAI, representante de Identitas Perú, asesores en educación personalizada. Algunos padres ya la conocen. Susana ha sido profesora de algunas maestras de nuestro colegio y psicólogas que tuvimos el honor de llevar con ella la maestría, además de docente junto con otros especialistas en el diplomado de orientación familiar que llevó todo el personal docente de Yusurio en los años 2018 y 2019, antes de pandemia. Parece bastante tiempo, ¿no? Sí. Bueno, yo he hecho mi presentación desde aquí. Recibámoslos con un fuerte abrazo a Susana. Sé el esfuerzo que significa estar aquí un día martes como hoy a las 7 de la noche. Todo lo que han tenido que correr, organizar, dejar listo para poder estar aquí, que los niños sigan atendidos en casa ya seguramente listos para descansar y dormir, ¿no? Hoy hemos elegido un tema que es crucial e importante. No sé si podemos compartir la pantalla, por favor. Ya está. Que es el desafío de educar hijos autónomos. Quiero que levanten la mano quienes estrenan este año como padres de familia de este nido. A ver, levanten la mano. ¿Quién es la primera vez que han traído a sus hijos aquí a este nido? Muy bien, gracias. Casi más de la mitad, ¿eh? Muy bien. Vamos a hablar entonces de un tema que es crucial e importante: educar la autonomía. Quiero ahora que levanten la mano quienes se han planteado en algún momento la pregunta de ¿cómo haré para que mi hijo, mi hijita, mis hijos sean autónomos? ¿Se los han planteado o no se lo han planteado hasta ahora? ¿Sí? Sí. ¿Por qué es importante educar hijos autónomos? ¿Por qué y para qué? ¿Para que se vayan rápido de la casa, no? Y yo no los tenga que mantener hasta los 40 años. ¿Para eso tengo que educar hijos autónomos? ¿Por qué y para qué es importante educar la autonomía? Sí, para que desarrollen todas sus potencialidades, su personalidad. Muy bien. ¿Qué más? Para que se puedan valer por sí mismos, ¿no? La autonomía podríamos describirla como confianza en uno mismo, seguridad en uno mismo, independencia, ¿no? Independencia. Vamos a ver entonces a lo largo de esta sesión. Siguiente, por favor. ¿Qué es realmente la autonomía? ¿Por qué hoy en día la autonomía es un factor clave importante en el desarrollo pleno de la personalidad de un ser humano? ¿Por qué la autonomía, por ejemplo, es un atributo que a nivel internacional, en los perfiles, por ejemplo, de colegios de bachillerato internacional, ocupa prácticamente la línea número 1, ¿no? Educar estudiantes autónomos. ¿Por qué la autonomía se ha convertido en un atributo del perfil de un egresado de un colegio, de una universidad? ¿Por qué es tan importante y qué relación tiene con la posibilidad de lograr las metas que nosotros nos proponemos? Yo les quiero contar, ha dicho mi currículum, Miriam, yo soy mamá y también ya soy abuela, ¿no? Y ahora he venido después de tener una guerra en mi casa con mi nieta de 12 años, que me llamó y me dijo, por favor, ella me dice, mamá Susi, necesito ayuda con mi tarea de matemáticas.
Y entonces ha llegado ella y yo pensé, bueno, la tarea es matemática, y me doy cuenta que había varios ejercicios de días anteriores que ella no había podido completar, ¿no? Y entonces yo le pregunto, ¿qué pasó acá? O sea, para mí, maestra, ¿no?, directora de colegio, revisar un cuaderno de mis hijos, o en este caso de mi nieta, y ver que dice una observación incompleto, no terminó, es como que te dé un ataque cardíaco en ese momento. Te quieres jalar los pelos, ¿no? Acá las maestras me entenderán. Y entonces le digo, ¿qué pasó? Y ella me responde, es que no me siento segura con lo que sé de matemática. Y entonces estoy en la clase y no logro terminar a tiempo el ejercicio que el profesor ha planteado, ¿no? Ella tiene 12 años, acaba de empezar primaria y secundaria, y ya yo notaba que la pandemia había hecho lo suyo en la falta de habilidades matemáticas que ella debería tener para su edad, ¿no? Fluidez en sumar, en operaciones básicas, en operaciones combinadas, en resolución de problemas, ¿no? Entonces, claro, me doy cuenta que ella sola, en este momento, no puede sentarse a trabajar su tarea de matemática, porque le faltan, por un lado, algunas habilidades y por otra le faltan hábitos, estrategias, ¿no? Oye, la matemática, ¿cómo se estudia? Hay una estrategia específica. La matemática no se estudia repasando y leyendo la hoja. La matemática se logra practicando, volviendo a hacer los ejercicios. A ella le faltan esas estrategias. Puedo decirles entonces que la guerra que yo he librado esta tarde con ella, felizmente tiene una buena actitud para aprender. Tiene que ver con que ella no ha alcanzado el grado de autonomía que le corresponde para hacer sus tareas de matemáticas, ¿no? Y en realidad, si sigue así, es muy probable que capacidades, desempeños de mayor dificultad no puedan ser logrados oportunamente. Tengo que ponerle ayuda, tenemos que ayudarla a que ella supere y logre esa autonomía. Ustedes tienen ahora niños de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, donde yo podría decirles que todo es felicidad. Pero sé que muchos han venido de librar sus pequeñas batallas con sus niños. De repente el niño que ha estado llorando, mamá, no te vayas, ¿por qué te vas a ir? No, me voy a la reunión, pero ¿por qué te vas? Yo quiero que tú te quedes, yo quiero que tú me acuestes, yo quiero que tú me bañes, yo quiero que tú me des de comer, no quiero que lo haga la nana, no quiero que lo haga la abuelita, no quiero que lo haga mi tía, ¿no? O mi tío, con quien se haya quedado los niños, ¿no? Y cada día vamos librando pequeñas batallas que a veces nos parecen grandes batallas, y uno dice, no sé cómo voy a terminar, de aquí al manicomio, de aquí al Arco Herrera, ¿no? Estresados a veces, desgastados, porque dudamos si es que el niño está desarrollando esas capacidades o esos atributos de autonomía que debería tener para la edad que tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, leemos mucho y San Google, como yo digo, a veces creemos que tiene todas las respuestas correctas, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué edad debería el niño haber dejado el pañal? ¿A qué edad? Quiero escucharlos. Cuando esté listo, ¿ok? Normalmente el control de esfínteres es un proceso que se va alcanzando, que va de la mano con la madurez neurológica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esté listo es una respuesta correcta. Ocurre alrededor de los 2 años. Hay niños que lo hacen mucho más temprano, que el niño se percata y le molesta haberse hecho pis, ¿no? Y estar con el pañal mojado y dice y avisa de alguna manera que quiere hacer pis o que quiere, digamos, hacer el DUE, ¿no? Que quiere ocuparse. Lo que no puede pasar es que un niño de 5 años no haya logrado el control de esfínteres, ¿ok? O sea,
tenemos que entender que cada niño es único, que cada niño es una persona, un proyecto extraordinario de ser humano, pero que es distinto. Y a veces hay mamás que dicen, ay, mi hijito tiene 1 año y medio, ya dejó los pañales, ¿y el tuyo todavía usa? ¿No? Lo miran así, y nosotros nos sentimos como sentimientos de culpa, algo estoy haciendo mal. No, cada niño es cada niño, y cada niño va a tener su ritmo de aprendizaje, pero sí que tenemos que tener en cuenta qué podemos hacer para que nuestro niño vaya ganando en esa autonomía necesaria, ¿no? ¿Autonomía para qué? Siguiente, por favor, ¿no? Primero, tratamos de conseguir una autonomía intelectual que le permita ser aprendiz de por vida. La educación ha cambiado muchísimo. Hoy en día no pretendemos que el colegio le enseñe a mi hijo todo lo que él tiene que saber. ¿Por qué? Porque la cultura, el conocimiento va creciendo exponencialmente. ¿Qué es lo que mi hijo tiene que tener? Habilidades intelectuales, de pensamiento crítico, de capacidad de análisis, de síntesis, para poder aprender por sí mismo a lo largo de toda la vida. Y eso es lo que llamamos autonomía intelectual. Sin embargo, hay personas que ganan habilidades intelectuales, pero no son capaces de tener autonomía emocional, por ejemplo. Y aquí les cuento el caso de una amiga muy cercana, ¿no? Esta amiga, su hijo a los 24 años terminó la universidad y consiguió un súper trabajo en una empresa transnacional importantísima de sistemas, y se iba a trabajar a los Estados Unidos. Y me cuenta y me dice, imagínate qué suerte, terminado la universidad y ya se va a ir a vivir a los Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? Se va a tener que casar antes de ir. Tenía una enamorada, una novia, su hijo, ¿no? Se va a tener que casarse porque él no es capaz de vivir solo. No va a poder estar solo. Él necesita a alguien que lo acompañe, alguien que lo ordene, alguien que le, no sé, pues lo ayude a tener una dieta saludable, a que le ordene la ropa, ¿no? Y yo dice, pero bueno, podría contratar a una persona que lo ayude ahí. Bueno, el chico efectivamente se casó antes de irse. ¿Por qué? Porque tenía una autonomía intelectual muy grande. Se había graduado con honores en su universidad. Había conseguido este súper trabajo en esta empresa transnacional, pero no era capaz de conducirse a sí mismo emocionalmente. No era capaz de repente de ser responsable de su propia vida, lavar su ropa, organizar su casa, cocinarse, ¿no? Y entonces había que casarse. Bueno, no viene al caso, pero ese matrimonio lamentablemente no ha durado más de... Esto ha sucedido ya hace varios años y ese matrimonio no ha durado lo que debió durar, por otras razones. Pero autonomía es clave para poder conseguir lo que nos proponemos. Y ahí lo tenemos en la lámina, ¿no? Es importantísimo, por ejemplo, para ser capaz de tomar decisiones y concretar metas. ¿Conocen ustedes gente, ¿no?, que de repente, no sé, tú la llamas a una amiga que vive sola, ¿no?, y le dices, oye, ¿cómo estás aquí? Ya hace 2 semanas muy mal del estómago. ¿Pero has ido al médico? No, todavía. ¿Pero por qué no has ido al médico? No, la verdad es que he estado pensando, pero no estaba muy segura si valía la pena, ¿no? Y te dice, ¿me acompañas? Y recién allí toma la decisión. Oye, ¿es una persona poco inteligente? No. Le falta determinación para tomar decisiones, para solucionar un problema de salud relativamente sencillo, que hasta se puede complicar. ¿Cuántos de nosotros a veces no podemos tomar decisiones de manera autónoma? Ya sé, los esposos me van a decir en este momento que desde que se casaron necesitan preguntarle a ella cuál es la decisión. Bueno, en pareja las decisiones importantes se consultan, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, una mujer tiene que ser capaz de poder con autonomía organizar el menú de la casa de la semana, ¿no? Y de repente preguntar al esposo, ¿te provoca comer yuquitos el miércoles? ¿No? Con el afán de agradarle, pero si puede hacerlo sola, ¿no? Y él dirá, no creo que exista eso hoy en día, ¿no? No creo
que el esposo diga, no, un ratito, para organizar el menú me tienes que preguntar a mí, ¿no? Porque después cocinas cosas que a mí no me gustan. No. En casa vamos a ir fomentando niveles de autonomía para la toma de decisiones en nuestros hijos. Pero hay niveles de autonomía para la toma de decisiones. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a mi hijo, que tiene 3 años y que tiene 2 pares de sandalias rojas y azules, ¿cuál te quieres poner hoy? ¿Las rojas o las azules? Pero no le puedo preguntar a mi niño de 3, ni al de 4, ni al de 5, hijito, ¿tú quieres ir a la natación? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, le puedo preguntar, pero ¿por qué no es una decisión del ámbito del niño de 3 o 4 años? Porque el niño no tiene la información suficiente para tomar esa decisión. Y yo me he encontrado con papás que le preguntas, oye, ¿y tu niño qué actividad hizo este verano? Una actividad física, deportiva, ¿no? Porque es bueno que tengan los niños una actividad física, que vayan habituándose a ello, ¿no? Mira, yo quería ponerlo a la natación, pero él no quiso. ¿Cómo que no quiso? No, lloraba cuando íbamos a la piscina, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué llora un niño frente a una situación nueva? Porque es lógico que sienta un poco de inseguridad, ¿no? Pero está en condiciones el niño de 3 o 4 años decidir si va a la natación o no. Hijito, ¿qué quieres comer hoy día? ¿Hígado o lomo? ¿No? Le puedo consultar a un niño eso, pero a veces nos escudamos en que el niño no quiere por evitar el estrés que puede significar el decirle no a un niño o el no darle gusto con lo que él anhela, lo que él pretende en ese momento. No, es que yo no me quería aguantar el llanto en la piscina toda la primera semana, así que opté por mejor. Yo ya tengo bastante estrés con mi trabajo para además aguantar el llanto en la piscina. Que no haga natación, ya hará pues más adelante, ¿no? ¿Por qué le voy a exigir que coma de todo? Las pataletas que me hace frente a la comida. Mejor mira todos los días su Burger King y se acabó, ¿no? Entonces, fíjense, se necesita autonomía para poder ser capaz de tomar decisiones, para no rendirse cuando tengo alguna dificultad para lograr una meta, ¿no? Trabajo, han escuchado, en una asociación de colegios, son 31 colegios, converso todo el tiempo con los directores, converso con los maestros. ¿Y qué está pasando ahorita con los adolescentes después de la pandemia, por ejemplo? Primero, hay una pérdida de hábitos tremenda. Pero ustedes habrán escuchado en las noticias, por ejemplo, que ha crecido mucho el acoso escolar, el llamado bullying en los colegios. Que hay poca empatía en los estudiantes para ponerse en los zapatos del otro. Y cuando vemos los casos de bullying, vemos que muchos adolescentes que agreden a otros a través de las redes sociales o se burlan de los compañeros o tienen expresiones de repente un poco clasistas, racistas frente a otro, son chicos de buenas familias. Son chicos como las familias que tenemos aquí, que estamos todos nosotros acá. Pero ¿qué hace que de repente se conviertan en un agresor incapaz de ponerse en los zapatos del otro? El actuar impulsivamente, el no pensar en las consecuencias de sus actos, el no ser capaces de pensar en los sentimientos de los demás. ¿Y eso qué genera finalmente? Mucho sufrimiento a los demás y por lo tanto también mucho sufrimiento a la larga a mí mismo. Este tema de la autonomía emocional es algo que hoy en día preocupa a muchísimos padres, familias y directores de escuelas. Entonces, tenemos que trabajar para que nuestros hijos puedan tener seguridad en sí mismos, confianza, pero también respeto hacia los demás, ¿no?
Ser autónomo, por lo tanto, es lograr un paulatino dominio de uno mismo para poder ser independiente, para no depender de mis caprichos, para no depender de mis impulsos. Digo algo que no quiero y esto me hace perder a mi libertad, ¿no? Me hace limitarme en el logro de metas y propósitos. Siguiente, por favor. Entonces, decíamos, la autonomía es la capacidad de gobernarse a sí mismo. Y acá les digo con toda sinceridad que la autonomía, el lograr la autonomía, es una lucha que dura toda la vida. Si nosotros ahorita nos miramos a nosotros mismos, digo, oye, ¿yo en qué he logrado ese dominio de mí mismo? Alguien me puede decir, yo he logrado el dominio de mí mismo en mi desarrollo de hábitos de vida saludable. Como sano, hago ejercicio, me levanto a tiempo. Pero muchos otros me dirán, yo todavía no logro el dominio de mí mismo en ese aspecto, ¿no? Como lo que no debo. Levante la mano así despacito aquí. A veces comemos lo que no debemos, ¿no? Tomamos más de la cuenta. No levanten la mano, no importa, ya lo dejamos ahí nomás, ¿no? O de repente duermo menos de lo que debo, o duermo más de lo que debo. Ustedes saben que el descanso, y aquí voy dando tips, es muy importante que nosotros tratemos de cuidar el descanso. Sé que con hijos pequeños no se duerme de corrido 8 horas, eso pasa un buen tiempo hasta que lo logramos. Pero tenemos que buscar la manera, cada uno se conoce, de lograr un descanso suficiente para poder tener buenos niveles de tolerancia, de paciencia durante el día. Quien duerme mal toda una semana, ¿cómo está en esos días? Irritable, menos tolerable y por lo tanto también tendrá menos capacidad de lograr ese dominio de uno mismo que uno necesita para educar bien a los hijos. ¿Se han puesto a pensar? O sea, yo ya no puedo dormir cuando me provoca. Yo ya no puedo comer dulces cuando me provoca. Porque si le enseñaba a mis hijos que no se come dulce antes del almuerzo, me moría por un helado. Ahorita me tengo que aguantar hasta que hayamos almorzado todos. Y no es que me voy un ratito a ver al parque, ¿no? Y me como mi helado a escondidas que no me vaya a ver mi hijito, ¿no? Fíjense que educar a los hijos en la autonomía implica que nosotros vayamos alcanzando mejores niveles de gobierno de nosotros mismos. Y es una lucha que dura toda la vida, por eso es un proceso gradual, ¿no? Estaba leyendo, preparando esta charla, hay un libro que yo les recomiendo de James Clear que se llama Hábitos Atómicos. No sé si alguien lo ha podido leer. ¿Quién es James Clear y de qué habla Hábitos Atómicos? Resulta que este señor era un beisbolista que desde los 4 años había entrenado para jugar béisbol y en el primer año de bachillerato sufre un grave accidente en un partido de béisbol. Un compañero lo golpea con un bate, le fractura la nariz, pero el hueso hacia adentro se incrusta en el cerebro y en ese momento le causa a él un daño tremendo que le tienen que inducir el coma porque empieza a convulsionar. Pasa muchos meses mientras lo operan, se recupera y claro, él amaba el béisbol, ¿no? Entonces está él ya en la universidad y quiere pertenecer al equipo de béisbol de la universidad, pero claro, estaba limitado en sus capacidades físicas. Y él dice, yo tengo que conseguir volver a integrar la selección de béisbol y realmente tengo que hacerlo por mí mismo. Ya las terapias físicas, todo eso no es suficiente. Y en la universidad se plantea conseguir unos hábitos básicos, sencillos, como eran, miren, primero, aquí en la universidad todo el mundo se amanece, se desordena en sus horarios. Yo me propongo dormir mis 8 horas diarias, dice este joven. Y luego además se plantea, voy a mantener ordenada mi habitación.
cosa que en el mundo universitario, en la residencia universitaria, eso es excepcional, no nadie tiene su habitación ordenada. Y dice que estos 2 hábitos básicos que él se propuso conseguir fueron predisponiendo su actitud para ir también haciendo ejercicios físicos que le permitieran recobrar fortaleza. Por ejemplo, se propuso levantar pesas de un determinado calibre diariamente hasta que consiguió realmente fortalecer sus músculos nuevamente para el deporte del béisbol, ¿no? Este señor además empezó a escribir artículos, se convirtió en un influencer, ha escrito este libro, ha dado miles de conferencias en el mundo, además de llegar a ser entrenador de muchas selecciones de béisbol, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Uno se va logrando la conquista de uno mismo a través de primero conseguir pequeñas metas en la vida cotidiana. Ustedes habrán visto algún video también del comandante McRaven, norteamericano, marino norteamericano, que da un discurso, ha sido instructor en la Marina, en fin, ha tenido importantes cargos en la milicia americana, y dice: si quieres llegar a cambiar el mundo, tienes que empezar por tender tu cama. Y pueden encontrar este video en YouTube. Tienes que empezar por tender tu cama. ¿Qué significa? Si tú te vences en ese primer esfuerzo de la mañana, en tender tu cama, tendrás mejor dispuesta tu actitud para poder conseguir metas a lo largo del día. Comparamos esto con la vida de nuestros hijos y decimos: para que mi hijo llegue realmente en el futuro a alcanzar las metas que él se proponga, yo lo voy a preparar con pequeñas conquistas en el día a día. No voy a poder ponerlo a tender su cama al año y medio, pero sí que puede recoger sus juguetes, por ejemplo. Y quienes tienen niños aquí o los han tenido en aula de un año, a mí yo he venido y he preguntado, no, Haru, lo primero que pregunté es cómo están los niños de un año. A mí me fascina entrar a esa aula, ¿no? Porque yo venía acá muy seguido al nido cuando estábamos haciendo las capacitaciones y asesoraba al colegio, y veía los primeros días cómo lloraban los niños, ¿no? Desconsolados, niños de un año en un ambiente nuevo, y entrabas de repente a los 15 días y este niñito de un año era irreconocible para mí, me imagino que hasta para su mamá. Era capaz de poner su individual sobre la mesa, era capaz de sacar las cosas de su lonchera para acomodarlas a la hora del refrigerio. Iba adquiriendo hábitos de autovalimiento simplemente bajo la orientación y supervisión de sus maestras. Y tú dices, este niñito de año y medio, si yo le doy la oportunidad, si yo le exijo con cariño, el día de mañana va a poder conseguir lo que quiera. ¿Por qué? Una primera clave: nunca un padre o un adulto debe hacer lo que el niño es capaz de hacer por sí solo, aunque lo haga incorrectamente, ¿no? Si tú le dices, mira, hijito, quítate los zapatos, y a veces tú dices, no, te los quito yo porque luego los dejas tirados y me das más trabajo. Deja que el niño se quite y luego le enseñarás primero con moldeamiento, es decir, mira, yo me quito los zapatos y no los dejo en la sala, ¿no? Yo los dejo aquí, este es el lugar de los zapatos, de tus zapatos, no sé, la zapatera, el closet, y le enseñas al niño y el niño será capaz de hacerlo por sí solo. Piensa, tu hijo tiene muchísimas potencialidades a desarrollar y muchas veces somos los adultos quienes bajo una actitud sobreprotectora impedimos que esos hábitos, que esas conductas salgan adelante. La mamá o papá aprensivo, por ejemplo, aquel que le dice al niño, no, ni tú no te peines porque seguro que te arañas con el ojo, yo te voy a peinar, ¿no? A veces hay niños que dicen, mamá, yo solito, deja.
se echa el agua, se chorrea todo el polo, ¿no? Y ya sale ahí con 4 pelos parados y 3 peinados, ¿no? Y tú dices, ¿y eso es peinado, hijito? No, al contrario, ¡qué bien, estás hermoso! Y a veces tú dices, te voy a ayudar acá. Y el niño dice, no, así está bien. No importa, y lo traes así con 4 pelos parados aquí al nido y nosotros vamos a estar felices, ¿no? Y le dice a la Miss, hoy se peinó él solito. Maravilloso. Pero a veces los padres nos ponemos muy aprensivos y no queremos que el niño haga nada por sí solo. Y hay muchísimas cosas que son capaces de hacer, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Una persona no es autónoma, y acá para que lo vayamos entendiendo mejor, ¿no? Por ejemplo, cuando es influenciable. Un adolescente con poca autoestima, con poca confianza en sí mismo, a veces hace cosas que solito no haría, porque su amigo le dijo, porque su amigo le invitó, porque su amigo le dijo, no, vamos, deja la fiesta, vámonos nomás, no pasa nada. Y pasó, ¿no? Nosotros no queremos que nuestro hijo sea influenciable. Yo creo que nadie. Quiero que él tome sus decisiones y que sea consecuente con las decisiones que ha tomado, ¿no? Una persona no es autónoma cuando no domina sus emociones. Por ejemplo, ese niño que hoy te hace una rabieta y que es capaz de tirar todo, de hacer un escándalo, de promover que venga el serenazgo, ¿no?, a tu casa porque hay un niño que están martirizándolo, ¿no? Yo les cuento aquí una anécdota, alguna vez la he contado, pero es que me impresionó mucho. Me voy al supermercado y estaba una mamá con su niña. La niña tendría 4 años. La niña no lloraba, berreaba, ¿no? Berreaba porque quería unas galletas. Y la señora, impávida, con ella no era, pagaba en la caja, tranquila, no se le movía un músculo a la señora. Y la niña berreaba, y la gente pasaba y decía, mamita, ¿qué te pasa? La niña, más berreaba, ¿no? Pobre niña, oye, esa señora, por ahí escuchaba yo, ¿no? Esa señora, qué mala, mira cómo la niña llora, ¿no? Mira, la señora pasó a mi lado y yo lo que hice, señora, la felicito, muy bien, porque ella no cedió ante la vergüenza ni el qué dirán para conceder el capricho a la niña y que se callara. Todos los padres que vemos esa escena sabemos, primero, que nuestro hijo es capaz de hacernos una escena igual alguna vez. Sí, de repente alguno no, pero la mayoría lo hace. Que si nosotros cedemos en ese momento, ¿qué va a pasar? ¿Qué aprende el niño? Con llanto consigo lo que quiero. Y fíjense, hay que tener mucho cuidado porque hay pseudos orientadores, psicólogos en las redes sociales que hablan equivocadamente de lo que es la disciplina positiva. La disciplina positiva es muy buena y existe. Pero no es el momento en que el niño está con la rabieta donde yo lo tengo que contener. Ven, amor mío, ven, acá está tu madre, llora, yo entiendo, ¿no? Si tú consuelas al niño en el momento de la rabieta, es prestarle atención, y lo que tienes que hacer es prestarle la atención cuando él se ha calmado. Cuando te calmes, vamos a hablar. Hay niños que se acostumbran a pedir las cosas llorando, ¿no? Mamá, ya pues, quiero ver televisión, mamá. No, y esa cantaleta, ay, cómo aburre, ¿no? Claro, y entonces uno intenta disuadir al niño. Ya te escuché, pero no vas a ver televisión, ¿no? Pero mamá, no. Y el niño va aumentando el volumen y la persistencia. Y hay mayor desgaste de los padres cuando tratan de disuadir a un niño en medio de una cantaleta, en medio de una pataleta, en medio de una rabieta. ¿Qué le tenemos que enseñar al niño? A expresar sus emociones de manera positiva. Te calmas y luego me dices qué es lo que quieres. Es que quiero ver la televisión, ¿no? Quiero ver Peppa Pig ahorita. ¿Por qué no podemos ver Peppa Pig ahorita? Porque es hora de bañarme. Bueno, entonces termina de bañarte rápido y luego podemos ver Peppa Pig o el acuerdo que ustedes hayan tomado. Pero no es el momento de la rabieta el momento adecuado porque entonces no le estamos enseñando al niño a expresar sus emociones, ¿no? El niño que no domina con capricho, mamá, me muero de calor,
No sé si a ustedes les ha pasado, pero he visto niños, me muero de calor, me muero, me estoy ahogando, me estoy asfixiando, quiero un helado, ¿no? Y entonces, claro, y la mamá, según el grado de paciencia que tenga, o el papá, le comprará o no le comprará el helado. Cuando lo que nosotros tenemos que decir, a ver, ¿yo qué he pensado? Si yo le estoy enseñando a mi niño orden, respeto en las rutinas, el helado será después del almuerzo. No en el momento que él se asfixia, tiene calor, por Dios, ¿no? Hay niños que no resisten ninguna molestia, ninguna pequeña molestia. El agua muy fría, el agua muy caliente, pero detrás tenemos padres que creemos que somos buenos padres cuando en invierno planchamos las sabanitas de la cuna para que esté tibiecita el lecho, ¿no? En la cama donde el niño va a dormir. Cuando, mira, por si acaso yo voy con mi transportador, ustedes no que es transportador, el que mide los ángulos, ¿no? A la cuna del niño para ver en qué ángulo tengo que poner la almohada 1, la almohada 2, porque si él no duerme, ¿no? A veces hay niños que tú dices, oye, tienen muchas manías. Para cargarlo hay que colgarlo, no, así no. Un poquito menos así, tú un poquito para atrás y pasearlo así y en retroceso porque solo así se duerme. ¿Quién habituó al niño a esa maroma que prácticamente hay que hacer a la hora de dormir? Los padres. Claro, en una angustia, en esas cosas que el niño tenía un ataque de llanto, descubrimos que había una posición, ¿no? No sé, de Cirque du Soleil, más o menos, ¿no? En la que había que cargar al niño para que se durmiera. Pero en realidad esto no fortalece para el niño en las pequeñas frustraciones que un niño de 1 año, de 6 meses, de 2 años tiene que pasar. Tiene, por ejemplo, que aprender a esperar su turno, ¿no? No es que la casa tiene que paralizarse porque son las 12 y como le demos de comer 12:01, ¿no? Tenía una amiga que su bebito era muy comelón. Y entonces, primera cosa, el chupón del biberón no tenía un agujero, tenía un hoyo, más o menos, ¿no? Porque el niño tenía que succionar muy rápido. Y se terminaba a las 8 onzas en ese tiempo y ella tenía que tener listo ya el segundo biberón. Porque como no lo tuviera, el niño entraba en un llanto tremendo y la mamá decía, y llora y se llena de gases. No, yo tengo que tener primero biberón, chupón de biberón, la mamila con un orificio muy grande, ¿no? De más o menos, no sé, 1 centímetro de diámetro para que pueda el niño tragar. Claro, ese niño no se acostumbró a succionar. Y luego, la succión es importante para poder ayudar a la modulación del aparato fonador, que facilita el lenguaje. Ese niño después necesitó terapia de lenguaje para poder pronunciar adecuadamente las palabras. Entonces, hay situaciones, hay acciones que muchas veces los padres realizamos pensando que queremos mucho a nuestros hijos y que queremos evitarlos la pena y el dolor. Y ahora no quiero, por favor, que lleguen a la casa a flagelar a su hijo porque para que seas autónomo tienes que aprender a sufrir en esta vida. No. Pero pensar un poquito, oye, ¿lo estamos consintiendo demasiado? El niño se está convirtiendo, y esto también lo he visto en algunos casos, más de los que me gustaría haberlo visto, que el niño es un tirano. O sea, que el niño es un tirano con los papás, que manipula, ¿no? Para conseguir lo que quiere. Entonces, veamos aquí, para terminar este cuadro, carece de hábitos de vida saludable, no se hace responsable ni asume compromisos. ¿Cuántos adultos conocemos hoy que no son autónomos ni responsables? Que no son capaces de asumir las consecuencias de sus actos. Y esto no solamente los hace infelices a ellos mismos, sino hace infelices a las personas que conviven con ellos. Una persona que no es autónoma abandona las metas, tiene poca resistencia a la frustración, ¿no? Ya les digo, somos autónomos a veces en algunos aspectos de nuestra vida más que en otros. Ustedes en este momento piensen en sí mismos y digan, ¿en qué me hace falta lograr ese dominio de mí mismo, ¿no?
¿Cómo se forja la autonomía? Y aquí ya entramos ya al terreno práctico. Siguiente, por favor. Primero, lograr que sus hijos adquieran estos hábitos que llamamos básicos. Sueño, rutinas de sueño, dormir un número de horas en un horario determinado, alimentación, que coman de manera balanceada, que coman paulatinamente, sean capaces de comer y probar nuevos alimentos. Vestido, hay que ir consiguiendo que sea capaz de vestirse solo o de desvestirse solo según la edad, ¿no? Un autovalimiento progresivo. Segundo, se forja la autonomía cuando yo le voy enseñando también habilidades y virtudes propias de la convivencia, la amabilidad. Y aquí entra un terreno un poco también discutible, ¿no? Hoy se dice, por ejemplo, que a ningún niño hay que obligarlo a darle beso, a nadie, ¿no? Porque eso atenta contra los derechos del niño. Y yo lo que digo, al niño sí hay que enseñarle a que salude a todo aquel que llega o cuando se despide. No puede ser que sea opcional saludar a la abuelita o a la tía que ha llegado a la casa. Puedes hacerlo con un hola, no tienes que hacerlo con un beso, con un abrazo, pero no se puede perder esa amabilidad. Y no es que si quieres saludas, ¿no? A veces el niño sigue jugando, hay que decirle, hijito, párate y saluda a la tía que ha llegado. Eso así de pequeñito implica una renuncia en un momento a algo que me agrada, que estoy jugando, que estoy viendo la tele, que estoy con mi tablet de repente. Pero esa renuncia pequeña para agradar al otro que ha llegado es parte de la convivencia. Y aunque a nosotros nos parezca un detalle sin importancia, sí que es importante, ¿no? La amabilidad, la cooperación, la solidaridad. En casa es donde se aprende a pensar en los demás. ¿Y cómo lo aprende tu hijito de 2 años y cómo lo aprende tu hijito de 4? Primero con el ejemplo. Cuando tú dices, por ejemplo, no sé, queda un pedazo de torta de chocolate del día de ayer que hubo una fiesta en casa. Pero esta torta de chocolate se la voy a dejar a tu papá, que le encanta, y ahora que llega de trabajar para que él la disfrute. Mamá, ¿pero por qué no te la comes tú? No, porque yo quiero a tu papá. Vale la pena decirlo, ¿ah? Vale la pena. Quiero a tu papá y quiero que él esté contento. O sea, cuando los hijos ven que en casa los papás, por ejemplo, piensan en sí mutuamente, ¿no? A ver, chicos, hoy vamos a estar calladitos porque a mami le duele la cabeza y quiere descansar. Que el papá les enseñe eso a los hijos, le estás enseñando a pensar en los demás. Es parte de la amabilidad, es parte de la cooperación. A los 2 años un niño es muy egocéntrico y le cuesta salir de sí mismo. Vamos a enseñarle a nosotros a hacerlo. Habilidades intelectuales, importantísimas para tomar decisiones. Cuando aquí a los niños en el nido les estamos enseñando a ordenar por tamaños, jerarquías, ¿no? De más grande a más pequeño, a clasificar por colores, a seriar las cosas, estamos formando sus futuras habilidades intelectuales. ¿Qué podemos hacer en la casa para formar las habilidades intelectuales? Por ejemplo, ir enseñándoles a distinguir lo fantasioso de lo real, ¿no? Mira, vemos un dibujo animado y el chancho vuela, ¿no? Pero los chanchos vuelan, no, esto es en el dibujo animado, distinguir el plano fantasioso del real, ¿no? Ayudar a desarrollar el lenguaje. ¿Y cómo se desarrolla el lenguaje? Hablando con los hijos, hablando con propiedad, ¿no? No es el tití, es el carro, no es el guau guau, es el perro, ¿no? Y animándoles a usar con propiedad las palabras, porque el desarrollo del lenguaje influye mucho en el desarrollo del pensamiento. A mayor cantidad de vocabulario, mayor capacidad de comprensión. Hablen con sus niños. Aunque parece que el niño no entendiera, hablen. Las sobremesas, por ejemplo,
Aunque el niño tenga 2 años y a veces uno dice, no, que come en la cocina, ensucia mucho. No, siéntenlo ahí en la mesa con su sillita y hablen delante de él. Hablen, no de política ya, pero digamos que hablen de cosas, de anécdotas de la familia. ¿Te acuerdas del viaje? Cuéntenle de su niñez. Hablen de, no sé, de los animales, del medio ambiente, de alguna película. Pero ese hablar con los hijos, contarles cuentos, compartir, ayuda muchísimo al desarrollo del lenguaje. ¿Cómo se forjan actividades emocionales? La autoestima. Cuidado cuando estamos molestos, porque es la hora en que nos traemos abajo la autoestima de los niños, ¿no? Ya ves, eres un inútil. Ya chorreaste el agua sobre la mesa. No te quiero nada. Ya no vas a ser mi hijo, ¿no? ¿En qué momento te traje al mundo? Voy a ir a preguntar dónde está la oficina de devolución de niños, a ver si te puedo devolver, ¿no? A veces cuando estamos irritados, somos capaces de decir cosas muy duras a los niños. El niño necesita que le digamos no solamente que lo queremos, sino me encanta cuando tú me acompañas al supermercado, ¿no? Aunque tenga 2 años, aunque tenga 4, me encanta que estés conmigo o me encanta estar contigo a la hora de dormir, porque tú te duermes tranquilo, pero yo también me quedo tranquila de verte que tú concilias el sueño rapidito, ¿no? Que te duermes rapidito. O sea, decir a los niños, aprobar sus actos de manera concreta, ¿no? ¿Qué hijito tan bueno tengo? Eso está bien, pero decirle concretamente, me gusta cuando me ayudas a levantar la mesa. Me gusta que he visto que hoy día has puesto tu ropa sucia en el cesto de ropa sucia. Eso levanta la autoestima. Una persona necesita sentirse querida. Y cuando un hijo no se siente querido porque recibe demasiada desaprobación o regaño, se tambalea el equilibrio emocional del futuro. Y eso cuesta mucho recuperarlo. Cuesta muchísimo. No solamente porque habrá que pagar terapias, sino porque realmente la persona pierde mucho cuando no tiene seguridad, autoestima y confianza en uno mismo, ¿no? Habilidades emocionales, resistencia a la frustración. ¿Qué frustra a un niño, por ejemplo, ¿no? Que se le rompió un juguete, que se le reventó la pelota de plástico cuando estaba jugando en el parque, ¿no? Esas son situaciones que al niño le causan pena, le causan, no sé, cierto sufrimiento. Pues tiene que aprender a lidiar con ellas. No, hijito, no te preocupes, ahorita vamos y te la compramos, no te compro una, te compro 5 pelotas para que tengas una para cada día, ¿no? 7 pelotas. O sea, el niño tiene que aprender a enfrentar situaciones de frustración. Por ejemplo, ¿no? Conocí una señora que le decía a los parientes, hoy es santo de Raulito, pero por favor, si pueden, también le traen un regalito a Quique, al hermano menor, ¿no? Porque, para que no se sienta frustrado, porque él se siente triste de ver que al hermano le traen regalos y a él no. Oye, Quique tiene que aprender que no es su cumpleaños. Si no puedo entender eso a los 3, 4, 5 años, dígame cómo me preparo para las grandes dificultades que la vida conlleva. Y entonces ahorita yo los veo así sus caritas, ustedes y yo, oye, de verdad, ¿no? Hay cosas en las que meto la pata y que quiero rapidito sanar la pena y la herida y que no sufra mi hijito, ¿no? Por ejemplo, yo veo mucho esto de cómo queremos contentar, entre comillas, a los hijos en la celebración de cumpleaños. Gracias a Dios puedo hablar con libertad porque ninguno de ustedes me invitó a la fiesta de cumpleaños de su hijito, ¿no? Pero a veces los padres queremos hacer una fiesta de cumpleaños no pensando en nuestro hijo y que él se divierta, sino en lo bien que vamos a quedar con los amigos, ¿no? Mira, me contraté el show, el local, las princesas eran, o sea, yo me traje a las mismas Frozen, al show de mi hijo. O sea, Blancanieves, la real, era un chancay de 20 de la Blancanieves que yo tuve, ¿no?
la sorpresa, el regalo. Y tú dices, oye, ¿a quién estás tratando de contentar? Para que salir, no sé, ojalá vengan de cosas, de la revista Chozas y nos retraten en la fiesta infantil de mi hijo. O realmente están pensando en que tu hijo la pase bien y se divierta con sus amigos, socialice, ¿no? Bien, allí también un poquito de educar en sobriedad a los hijos, ¿no? Que no tienen que tener todo lo que les apetece, que hay cosas que hay que también conseguirlas con esfuerzo. Y aquí viene un punto que es el desarrollo del carácter, ¿no? Y la voluntad. Virtudes como la paciencia, saber esperar su turno, la fortaleza, la responsabilidad, el orden, ¿no? Y aquí viene este video, ¿me puedes ayudar, por favor? Que seguramente lo han visto, ¿no? Esto es un experimento que se hizo con niños pequeños, el Marshmallow Test, y que luego se hizo seguimiento a estos niños cuando estuvieron en la universidad. Y vamos a ver cómo se les deja un marshmallow y le dice, te doy un marshmallow, no te lo comas hasta que yo vuelva, dice la evaluadora, y cuando yo vuelva, si no te lo has comido, te doy un segundo marshmallow. Vamos a ver cómo hay niños que saben esperar, y hay niños que desarrollan estrategias para esperar, y hay niños que no pueden esperar. Los niños que supieron esperar, luego en la universidad tuvieron mejores logros académicos, mejores logros de metas, respecto a aquellos que no pudieron esperar. Vamos a ver. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Cuán importante es no obtener recompensa inmediata de aquello que deseamos. Lo que realmente vale, cuesta. Y a veces hay que saber luchar
para llegar a alcanzar esa meta? Vamos a suponer, y voy a comparar esta situación con cuando tu hijo tenga 15 años, ¿ya? 16, y está en el esplendor de la adolescencia, sienta el deseo propio de la libido, ¿no?, de esa edad. ¿Tú qué quieres que haga tu hijo a los 15 o 16 años frente a esa sensación? ¿Que se coma el marmelo al toque? No, ¿no es cierto? ¿Qué queremos? Que sepa esperar, que tome la decisión para esperar, que sepa lo bueno que podría traer, las ventajas que tendría esperar para no iniciar tan tempranamente su vida sexual. Y cuando lo haga cuando sea capaz de hacerse responsable y asumir las consecuencias de sus actos. ¿Ok? Para eso yo tengo que educarlo ahora, que tiene 2, que tiene 3, para que él tenga ese autodominio, esa autonomía, ese dominio de sus caprichos, y que no todo lo que él desea lo va a tener en el momento que le desea, simplemente porque no es bueno satisfacer todo lo que el cuerpo nos pide en un momento dado. Entonces, a veces intencionalmente un papá puede decir: mira, hijo, yo ahorita te podría comprar el helado, pero no lo voy a comprar a las 2 de la tarde, lo voy a comprar a las 3. Como heladeros pasan a cada rato por aquí, o nos vamos a la bodega de la esquina. Pero papá, te has vuelto loco, ¿por qué? No, sí. Tú intencionalmente lo haces ¿para qué? Para enseñarle a tu hijo a tener paciencia, a desarrollar el valor de esa espera importante que contiene un poquito el deseo de comer en el helado en ese momento. Siguiente, por favor, voy a ir más rapidito porque ya debemos ir terminando. ¿Qué relación entonces tiene la autonomía con la felicidad? Mucha, ¿no? Si somos dueños de nosotros mismos, nuestras tendencias, nuestras pasiones, podemos conseguir las metas que nos proponemos, porque ordenamos nuestros actos a lo que es correcto, aun cuando no esté papá o mamá vigilándome, ¿no? Se trata de vencer dependencias que no nos permiten gobernarnos a nosotros mismos. Puede ser un rasgo de carácter, puede ser un hábito que perjudica la salud, puede ser la pereza, puede ser falta de resiliencia, puede ser impulsividad, ¿no? La autonomía tiene mucho que ver con la formación del carácter, ¿no? Siguiente, por favor. Fíjense, hoy en día van a encontrar ustedes que está de moda la educación del carácter. Por ejemplo, una autora como Angela Duckworth ha escrito sobre el grit. ¿Han escuchado hablar del grit? ¿Qué cosa es el grit? No es el grito del silencio, ¿no? El grit tiene que ver con la resiliencia. Y hoy en día se están aplicando unos test en adolescentes para medir cuál es la capacidad de poder resistir y acometer, ¿no? En el sentido de poder conseguir metas. Y tiene varios factores que Angela Duckworth los describe en este libro y que son hoy día muy considerados por muchas empresas para saber si deben contratar a un empleado porque tiene fortaleza, resistencia a la frustración, autodominio de emociones. Otro indicador de que la educación del carácter tiene mucha importancia es que hay una asociación de 230 escuelas en 50 países que se llama Round Square, que es escuelas impulsando la formación del carácter en el mundo. En el Perú hay 3 colegios adscritos a Round Square, ¿no? Pasamos a la siguiente, ¿no? Dice, ¿por qué es importante el carácter? Fíjense, la inteligencia es un buen predictor del rendimiento académico, pero las fortalezas del carácter son un mejor predictor del éxito de la universidad y más allá. Esta presentación se las van a compartir mañana y ahí pongo un link a un artículo que ha escrito el educador Leon Trattenberg en estas semanas, que justamente habla de este libro de Character, Strengths and Virtues, 24 fortalezas del carácter comunes a todas las culturas y la época. Existen, por ejemplo, también unas escuelas en Estados Unidos que se llaman escuelas KEEP. Creemos, dice en esta escuela, que cada estudiante entra por las puertas de la escuela con regalos: talento, perspectiva, conducir, inspiración.
Entonces, en estas escuelas, KIP, apoyamos a cada estudiante para que vea esos dones, pero luego desarrolle las habilidades y la confianza que necesitan para perseguir sus más altas aspiraciones. Si tú quieres que tu hijo logre metas, necesitas ayudar a desarrollar su grit, su carácter, estas habilidades emocionales, estas habilidades éticas, estas habilidades también del desarrollo físico importantes para poder lograr sus metas. Siguiente. Miren, este video, pasamos, es un video. ¿Cuántos niños le dicen a ustedes, cuántos de ustedes dicen, me aburro, mamá, estoy aburrida? No saben ni hablar, dice, estoy aburrido, mamá, ¿no? Vamos a ver si es importante el aburrimiento. Todo el mundo conoce las palabras mágicas. Me aburro. Y sabemos cuál es su momento preferido para decirlas. Sí, cuando les guardamos las pantallitas. Entonces el mundo se les viene encima. Se desesperan. No saben qué hacer. Y tú tampoco. Y al final les devuelves la pantallita. Te vamos a decir algo. Es bueno que se aburran, porque el aburrimiento fomenta la creatividad. El aburrimiento es una oportunidad para que exploren. El aburrimiento les ayuda a ser más autónomos y resolutivos. Por eso, en Empantallados hemos creado una web para hablar de esto y facilitaros un montón de ideas que os ayudarán a no bloquearos cuando digan las palabras mágicas. ¡Vivan los niños aburridos! Y vivan los padres y madres que les dejan aburrirse. Es necesario que los niños a veces dejarlos aburrirse, porque en ese aburrimiento tienen que encontrar las estrategias para entretenerse. Unos minutos, ¿no? A veces, por ejemplo, tienes a tu niño, no sé, de 1 año en la cuna que se ha despertado y tú inmediatamente corres, apenas escuchas, ya estás corriendo a la cuna. Y a veces es necesario dejar al niño que se entretenga ahí solito 10 minutos, 15 minutos antes de correr. ¿Por qué? Porque ese tiempo él desarrolla estrategias para conocerse a sí mismo, para conocer el mundo exterior. No necesita, o sea, nuestra labor como padres no es entretener a los niños. Hay que estar con ellos, hay que cuidar por sus hábitos básicos, pero sobre todo hay que darles tiempo que ellos desarrollen sus estrategias. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, siguiente, por favor. Tener claro qué queremos desarrollar en nuestros hijos. Cada hijo es distinto. Segundo, tener reglas y límites. Hemos hablado de horarios, de rutinas, de cadena de sucesos que facilitan el desarrollo de hábitos. Ver en qué ocupa el tiempo de ocio, retrasar cuanto más podamos el uso de pantallas, por favor. Esto pensamos que ayuda, pero en realidad cada vez nos es más cotidiano saber que cuando el niño está expuesto a una pantalla más de 1 hora diaria, que para muchos la pantalla les es muy adictiva y puede dejar de desarrollar otras habilidades, ¿no? Actuar en coherencia. Papá y mamá estar de acuerdo. Y si es posible, involucrar a la nana, si es que hay una persona que nos ayuda, involucrar a la abuelita, también a los abuelos, si nos ayudan a criar a los hijos. Significa ser constantes. Si yo he decidido que mi hijo duerma en su cuarto, el día que tomo la decisión, tengo que estar dispuesto a regresarlo a su cuarto todas las veces que sea necesario. No, la noche 1 lo hago, la noche 2 mejor no me doy cuenta que ya ha venido al cuarto y le da un espacio despacito. La noche 3 ya no, mira, que duerma nomás de frente en la cama, a los 25 años ya no va a dormir con nosotros, ¿no? O sea, como que, oye, si te has propuesto algo tienes que actuar en coherencia, ¿no? Luego, conocernos a nosotros mismos. Hay un libro que el autor se apellida Poli, que dice, no tengas miedo a decir no. Y dice, los papás tenemos que analizar los virus que a veces tenemos, o sea, ¿por qué yo no puedo ser exigente con mi hijo? ¿Por qué termino en Navidad comprándole más juguetes que la juguetería de Wong, ¿no? Es que yo, de verdad, si me pongo a pensar, es que yo tuve una infancia de mucha escasez y no quiero que a mi hijo le falte nada. Y yo he visto padres que, a mí mismo me puede haber pasado, que compramos muchos juguetes en la Navidad
y el niño termina jugando con la caja, ¿no? Le importa muy poco lo que contenía las cajas. Le encanta más jugar con la caja que con los juguetes. ¿Por qué? Porque quizás nosotros mismos no hemos resuelto ciertos temas de nuestra infancia, ¿no? Yo voy a castigarlo y le voy a pegar con la correa porque así me educó mi papá. Ya viste el hombre que soy. Porque veo el hombre que eres, no debes aplicar jamás castigo físico a tus papás, ¿no? Eso me decía un amigo, ¿no? Mira, yo le voy a educar igualito. Mírame a mí ahora, porque te veo, es que creo que tienes que cambiar, le decía. Bueno, siguiente, rodear de afecto y cariño. Pensar qué encargos y responsabilidades puede tener un niño, ¿no? Recoger la mesa, levantar su ropa. A los niños pequeños sobre todo tendrán encargos, y acá las maestras con el proyecto de mejora y el programa de virtudes que llevamos adelante, creo que les pueden dar muchas pistas sobre qué tipo de encargos y responsabilidades podemos darle a los niños, ¿no? Evitar consentir caprichos, no transigir ante una pataleta, felicitar aciertos, ya hemos dicho, reforzar la seguridad de tu estima, usar el error como fuente de aprendizaje. A ver, ¿por qué crees que se ha roto este carrito? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo pisó tu abuelo cuando caminaba por la sala y hasta casi se cae? Porque no guardé el carrito en la caja de carritos. Muy bien. Entonces vamos a usar eso. ¿Qué tenemos que hacer la próxima vez? Ver que todos los carritos estén en el tupper y que no se quede ningún carrito suelto, porque puede ser peligroso, ¿no? Alentar iniciativas, promover la creatividad, y acá está regla de oro, dejarlos hacer por sí solos lo que sean capaces de hacer por sí mismos. Y evitar caer en la trampa del regaño. ¿Qué es esto? Los gritos, las reprimendas largas, ¿no? Ya te he dicho, yo soy tu madre, ¿no? Y el niño tiene 4 años, no entiende ni michi lo que le estás diciendo. Y tú estás hace media hora contando la historia. Yo que soy tu madre, tú sabes todo lo que he pasado por tenerte, y yo que me sacrifico, y vamos por toda la casa donde ya los únicos que nos escuchan son los vecinos, porque el niño hace rato que cortó la conexión contigo, ¿no? Y es una trampa. ¿Y por qué le decimos una trampa? Porque cuando estamos aplicando regaño, cada vez tenemos que aumentar mayor regaño para obtener el mismo efecto. Y no es efectivo, es decir, perdemos autoridad con la trampa del regaño, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a saltarnos esta, porque ya tenemos que terminar. La madurez de los padres es clave. En otra palabra, la autonomía de los padres es clave. Lo primero, cuidar el amor en la pareja. Tienen que cuidarse. Si ustedes están teniendo un distanciamiento, si tienen grandes diferencias, si están discutiendo mucho, si creen que el amor ya se acabó, el amor siempre se puede amar más y mejor. Siempre se puede amar más y mejor. Y educar a los hijos y tener una familia hace que valga la pena esforzarnos por recuperar las delicadezas en el trato de la pareja, esa consideración el uno por el otro, ¿no? Saber amar primero el otro siempre. En un hogar donde uno ha crecido bebiendo el amor de los padres, o sea, absorbiéndolo por los poros, ¿no? Realmente hace que el hijo tenga mayor confianza en sí mismo, mayor seguridad, y que sepa que en la familia siempre va a encontrar apoyo. Por eso vale la pena cuidarse mucho mutuamente, y de esto podemos hablar en alguna otra charla. Cuidar el propio equilibrio emocional. ¿Estás estresado? Como persona madura tienes que buscar la manera cómo desestresarte. ¿Cómo te desestresas tú? Viendo tele, ¿no? Hay otros que se desestresan cantando, otros saliendo a correr, otros tocando la guitarra, otros pintando, otros tejiendo, otros comiendo. Bueno, cada uno tiene que conocerse. ¿Qué me desestresa? ¿Qué tengo que hacer cuando estoy llegando al límite de mi paciencia con mis hijos? ¿Qué tengo que hacer cuando mi pareja está llegando al límite? ¿Cómo la ayudo?
No simplemente, uy, ya está con el genio revuelto, media vuelta, me voy a la calle. No, tenemos que ayudarnos mutuamente a recuperar ese equilibrio, ¿no? Apoyarse mutuamente y evitar contradicciones y discusiones delante de los niños. Recuerden que los hijos nos ayudan a convertirnos en mejores personas. Vamos a terminar con este último video, por favor, ahora sí. E aí, gatinha? Tu tá indo pra onde? Tu tá indo pra onde? 大赛马上要临近了，不受得了。儿子，你行的啊，你可以的，孩子。 P&G, proud sponsor of moms. Gracias mamá y gracias papá. Nuestra tarea es poderle dar a los hijos sus herramientas para que puedan lograr metas en la vida, ¿no? A mí me conmovió mucho cuando elegí este video porque me hizo recordar mucho a mi mamá, ¿no? Mi mamá, yo me caía de la bicicleta o me caía mientras estaba jugando y la frase de mi mamá siempre era: no pasa nada, levántate. No era mamita, ¿qué te ha pasado? Malo, piso malo, no. Mi mamá siempre nos fortalecía, ¿no? Y fíjense, a tal grado llegó, les cuento esto porque a mí me dejó huella y creo que de repente a ustedes les puede ayudar. Mi papá murió un día de manera repentina de un infarto. 5 hijas mujeres, el único hombre en la casa. Se imaginan la pena que nos embargó en ese momento. Y nosotros estábamos destrozadas, muy tristes por la muerte de mi papá. Y la que nos daba fuerza era mi mamá. Ya Susi, ya Pati, mis hermanas, ¿no? Tranquilas, y él está bien, con una serenidad que no sé de dónde le salía. Y yo creo que eso mismo trato yo ahora de transmitirle también a mis hijos, a matrimonios jóvenes como ustedes, ¿no? Hagan de sus hijos personas fuertes, personas recias, y eso se hace con mucho cariño, pero también con exigencia. En una mano el cariño y en el otro la exigencia. Muchísimas gracias, yo me quedo aquí para poder responder alguna pregunta que tengan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? También pueden hacer, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Maricel López. Y tenía una consulta al inicio. Comentaba usted que no podíamos solicitar al niño que decida, porque obviamente es un niño, y el tema de las rutinas. Pero ¿cómo yo podría manejar, por ejemplo, tal vez mi hijo tiene miedo a la piscina y yo poder obligarlo, porque a veces siento que podría traumarlos, entre comillas, del hecho de ir a la piscina y crear un poco o sea, que sea un poco reacio, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo, de
de transmitirle que determinamos con papá la decisión que él vaya a la piscina, pero no tal vez impactando en su actividad emocional. O sea, quisiera saber cómo podría yo ganar ese balance. Gracias por la pregunta, ¿no? Y es muy pertinente. Por ejemplo, tú no vas a ir, mi hijito, tú vas a la piscina y aquí está, toma, ¡juac! ¡Plum! De zambullo de una vez a la primera, ¿no? Hay quienes usan ese método. Este amigo que decía, mírame a mí como yo soy y mi papá me educó así, les cuento que íbamos de campamento a la playa y la niña le tenía miedo a las arañas. La niña tenía 2 años y había una arañita de mar, de playa, dentro de la carpa y él agarró a la niña, la metió dentro de la carpa, cerró la carpa, le dijo, así vas a aprender a no tener miedo, ¿no? Y yo decía, no seas cruel, no es la manera, ¿no? Entonces, si tú has tomado la decisión, vamos dando pasos paulatinos. Entonces, por ejemplo, puede ser, hoy vamos, si tú no quieres, no te metes, pero vamos a ir a ver cómo trabajan los demás niños, cómo nadan, mira que no pasa nada. Y hablas con el instructor de la piscina porque ellos tienen sus estrategias para ir haciendo probar, ¿no? Solamente nos mojamos los pies, luego de repente jugamos con la tabla o con un chaleco salvavidas, pero pasos paulatinos. ¿Qué es lo que tiene que sentir tu hijo? Que lo vas a acompañar, ¿no? La mayoría de niños termina metiéndose a la piscina sin necesidad de haberlo lanzado a la fuerza, ¿no? Simplemente es no dejar de tener la oportunidad de que él pueda disfrutar de esa experiencia que sabes que es buena para él. Entonces, vamos a ir, no te voy a obligar a meterte, tú solito me vas a decir cuando estés listo para entrar. Pero vamos desarrollando unas estrategias de común acuerdo, por ejemplo, con el instructor para irlo persuadiendo, poco a poco, pero no restas esa oportunidad. Y ojo, quiero que me entiendan bien, el niño puede tomar algunas decisiones, pero pensemos bien qué decisiones. No dejemos en la mano, no, mi hijo decidió que no quería visitar a la abuelita, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, creo que hay algo en la casa de la abuelita, algo misterioso que lo haga sentir mal. No, es más agradable quedarme jugando o viendo tele que ir a visitar a mi abuelita, que es un poquito aburrida, ¿no? De repente mi abuelita siempre me pregunta lo mismo, o no hay juguetes en la casa de la abuelita, pero tengo que hacer eso para agradar a la abuelita. Es una parte de dejar de hacer algo que me agrada para brindar alegría a otro que yo quiero, ¿no? Entonces, hay decisiones que sí, y muchas, y hay decisiones que no. También algo importante, por ejemplo, es saber cómo planteamos la pregunta, ¿no? Y eso lo hago a raíz de la pregunta que tú me has hecho, ¿no? El niño no quiere comer lo que hemos cocinado, ¿no? Y hay espinacas. Y entonces digo, bueno, a ver, es tu decisión, puedo decirle, ¿no? Yo no quiero espinacas, mira, es tu decisión, ¿no? O come la espinaca ahora o la comes después del postre, por decir, ¿no? O sea, tú tienes 2 opciones, o la comes ahorita o la comes después, pero de todas maneras las vas a comer. O sea, ahí está tu decisión y el niño termina, ¿no? Sí, claro. No quieres donde la abuelita, mira, o vas a la abuelita llevando tu muñeca o llevando tu rompecabezas. Decide cuál de las 2 cosas quieres llevar. El niño se desconcierta. Sí, pero a la abuelita vamos a ir de todas maneras. Donde la abuelita vamos a ir. Tú tomas la decisión en qué juguete llevas. Y cambiamos el foco de atención del niño, de ese no quiero ir donde la abuelita, a ver, a decidir con qué quiere ir. Y esto es darle a él también un poquito de ámbito de decisión para estos actos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buenas noches. Soy Giovanna, soy mamá de un niño de 5 años y cómo manejar el tema de que no le guste perder. No le gusta perder cuando hay algún juego, una competencia y a veces quiere imponer incluso sus propias reglas, ¿no? Eso, si me puede guiar, por favor. Aprender a ganar y perder también es algo paulatino. Yo creo que hay que crear ocasiones de juego, ¿no? Donde juegue primero con los adultos y que los adultos no siempre le den la ocasión de ganar, que es lo que solemos hacer, ¿no? Si él llora, se frustra, no le gusta perder, hay que dejarlo que pase ese proceso de frustración, ¿no? O sea,
Por ejemplo, no, que yo quería, no, mira, lo que pasa es que yo tiré el dado y avanzaban 2 cuadritos y ahora yo voy a avanzar 4 porque soy superpoderoso, no sé, ¿no? Se inventa una. Tenemos que exigirle que cumpla la regla. Y si al final del juego patea el tablero, me refiero, no quiere, está molesto, hay que dejarlo que procese esa molestia. Y luego cuando ha pasado el rato, volver a hablar sobre que hay que ganar y perder, ¿no? Hay que ver qué ejemplo damos también nosotros cuando perdemos, ¿no? A veces tienen papás un poco picones, ¿no? Y que también ven que tienen poca... Entonces, ver eso, pero es un proceso. Y fíjate, aquí va a ejercer mucho sus pares, ¿ya? Durante la pandemia los niños no tuvieron oportunidad de relacionarse con sus pares. Y los pares nos autorregulan en cierto modo, ¿no? Porque una vez que tú estás con otros niños y no te gusta respetar las reglas o no quieres perder, los demás niños empiezan a decirte tú ya no juegas porque tú no quieres, no respetas las reglas o no quieres perder. Y ellos automáticamente van desarrollando estrategias para adecuarse y ser parte del grupo. Eso no han tenido los niños en la pandemia y eso puede hacer que se retrase un poquito la maduración en esta habilidad, ¿no? Pero la va a adquirir. Simple y llanamente ustedes no cedan en que siempre sea el ganador. En eso es lo que yo te puedo aconsejar. Bien, gracias. Bueno, quiero que por favor le brindemos un fuerte aplauso a Susana. Susi, muchas gracias. De verdad que bueno, ahora sí veo caras de padres empoderados. Por favor, esperen a mañana, ¿ya? No ahora regresando. Pero hay que tomar las cosas con calma. Sé que todo lo que nos ha dicho Susi es bastante y que a veces queremos hacer todo de golpe y eso no funciona. Poco a poco, pasito a pasito, poquito a poquito, ¿no? Sí, y así también que apoyen el programa de formación de virtudes. Cuando ustedes les pide el nido que una vez al mes hagan un comentario, un reporte, esos programas están diseñados para que paulatinamente vayamos alcanzando virtudes, hábitos de autovalimiento. Entonces conviene que ustedes estén atentos a seguirlo y preguntar. Así como han preguntado ahorita con naturalidad, preguntar a la misa, a las psicólogas, a la tutora, oye, en este caso no me está funcionando o cómo puedo conseguir hacerlo mejor. Este programa de valores de verdad funciona. Si toman conciencia de lo que tenemos que hacer juntos, de verdad que funciona. Nosotros lo hemos vivido y de verdad que sí, poco a poco, paso a paso, lo van a lograr. Miren, esta escuela de padres, yo sé que a veces lo hacen porque yo mandé el comunicado y dice, los vamos a evaluar. Ahí dice, ¿no? Los vamos a evaluar. Pero más allá de eso, más allá de una nota, como yo le digo a mis profesoras con los niños de inclusión, no hay que hacer las cosas porque nos obligan, no hay que hacer las cosas porque la ley lo manda, hay que hacerlo por convicción. En la medida en que ustedes valoren todo lo que ha dicho Susana hoy y lo apliquen de a pocos, y si están en pareja, bueno, los que vinieron solos le van a tener que dar la charla al esposo o verla en YouTube cuando lo colguemos, pero lo importante es que se pongan de acuerdo. Y de verdad funciona. Y como ha dicho Susi, les ha dicho lo que va a ocurrir. No es que sea bruja, pero ella ha pronosticado, porque si hoy que sus hijos tienen esta edad, trabajan fuerte y lo logran, van a ver que de aquí a unos años ya no estaremos nosotros acá, pero podrán ver los resultados. Y ese resultado es para ustedes mismos, para tener la satisfacción de que ustedes hicieron en este momento lo que tuvieron que hacer. Así que cuesta, ¿no, Susi? Cuesta, pero vale la pena. Muchísimas gracias a todos y un fuerte aplauso para Susana.